En pie, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Todavía por default abrimos en Romanos, ¿va? Ya no, ¿eh? Vamos a abrir en Hechos, hermanos. El día de hoy vamos a estar estudiando la palabra del Señor en Hechos, capítulo 1. Para el día de hoy vamos a aprender versículos del 1 al 5. Tema para esta tarde, hermanos, esperando la promesa. Así se llama el tema de hoy, esperando la promesa. El propósito que perseguimos, hermanos, es enseñar a la congregación los primeros momentos de la vida cristiana ya sin Jesús en la tierra, así como el cumplimiento de la promesa que había mencionado antes a sus discípulos. Hechos, capítulo 1, versículo en adelante, del 1 en adelante. ¿Lo tienen? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más podemos reunirnos para alabar y glorificar tu nombre. Ya te adoramos, Señor, con nuestros cantos. Ya te adoramos, Señor, por medio de la alabanza. Ahora, Señor, es momento de alabarte y adorarte, Señor, por medio del estudio de tus santas escrituras. Sea el Espíritu Santo, Señor, quien gobierne. Sea el Espíritu Santo, Señor, quien haga obra en los presentes en este lugar y en aquellos que habrán de escuchar este tema, Señor, que el día de hoy compartiremos. Gracias, Señor. Habla, que tu pueblo escucha. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Muy bien, hermanos. Fíjense que buscando en el diccionario, hermanos, la definición de promesa, encontré lo siguiente. Dice que promesa significa expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por él. Expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por él. Dice un dicho muy popular mexicano, hermanos, y yo creo que no lo sabemos. Dice: prometer no empobrece, ¿va? Prometer no empobrece. Y yo creo, hermanos, que es algo bonito cuando recibimos una promesa. Dígame si no. Yo creo que a todos nos ha pasado o nos pasó en algún momento. De igual manera, yo creo que la gran mayoría dijimos o nos dijeron, por poner un ejemplo: te prometo que te lo voy a comprar. ¿Ah? Te prometo que te lo voy a comprar. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que lo vamos a hacer. Promesas, ¿verdad? Y qué suave. Qué suave. Te prometo que te lo voy a comprar, le dice papá al niño. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que lo vamos a hacer. Eso es lo bueno. Lo malo es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí, pues me lo vas a comprar, pero ¿cuándo? ¿Vas a cambiar? ¿Pero cuándo? Dice por ahí un dicho, ¿va? Si tu marido te dijo que lo va a hacer, no necesita que le esté repitiendo cada 6 meses. Lo va a hacer. ¿Qué problema, hermanos, es para nosotros como ser? Varias mujeres voltearon a ver al marido. Lo vamos a hacer, hermanas. Lo malo, hermanos, es cuando tenemos que esperar. Qué difícil es esperar. El día de hoy vamos a empezar con el libro de los Hechos. El día de hoy, hermanos, pues es el primer tema de ellos. Yo creo que pues muchos temas que veremos. Esperando la promesa se llama el tema. Yo hoy, hermano, le quiero hacer una promesa. Yo hoy le quiero hacer a usted una promesa. Si usted es constante, si usted se aplica en el estudio de la palabra,
Si usted se decide a estar aprendiendo, si usted se esfuerza, yo le hago una promesa, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. A partir de hoy, hermanos, y lo que acabo de decir, usted va a aprender. Usted va a ser enseñado acerca de qué es lo que como hijo de Dios ahora usted debe hacer mientras está esperando la promesa. Vamos pues a desarrollar estos textos, hermanos. Y si usted se va a dar cuenta, vamos a hacer un hilo, vamos a hacer una conexión con la introducción que hicimos la semana pasada. Hechos capítulo 1, versículo 1. Fuerte, por favor. Muy bien, regáleme otra versión, por favor. Muy bien, una tercera versión, por favor, hermano. ¿Son las mismas? Ok. Reina Valera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, vamos a empezar por ahí. Ya aprendimos, hermanos, lo vimos en la introducción la semana pasada, cuál es el primer tratado. ¿A qué se refiere Lucas con el primer tratado? ¿Recuerdan cuál es? El Evangelio de Lucas. Muy bien. En el primer tratado entonces es Lucas. En Lucas, el autor muestra la relación entre Jesús y sus discípulos. El Evangelio de Lucas, de hecho, hermanos, así termina. Termina cerrando una relación entre Jesús y sus discípulos. El Evangelio de Lucas nos muestra y nos enseña que Jesús ya no estará físicamente más con sus discípulos. Jesús se despide de ellos, ¿sí? Jesús se despide de los discípulos, pero si se dejara, hermanos, solamente hasta esa parte, si se dejara la enseñanza de Lucas hasta esa parte, solo se vería la carga, hermanos, con la que los discípulos se quedaron en ese momento. Te preguntarás, ¿por qué? Es sencillo, hermanos. Los discípulos, después de todo lo que vivieron con Cristo, al finalizar el Evangelio de Lucas, se ve que están cargados y atribulados. Ellos se habían acostumbrado, hermanos, a Cristo. Los discípulos dependían totalmente de Cristo. ¿Y cómo no, hermanos? Yo me imagino que ha de haber sido una experiencia increíble. Ellos, hermanos, lo vieron, ellos lo amaron, ellos aprendieron a convivir con él varios días o todo el día. Ellos andaban con él, ellos dejaron sus actividades, ¿sí? Por seguirlo a él. Incluso, pues, esto es bien importante, porque mucha gente piensa que Pedro dejó a su esposa por irse a seguir a Cristo. No es así, ¿sí? O sea, ellos salían, iban y predicaban el evangelio y volvían a casa, ¿va? ¿Sí? Pedro tenía a su esposa, es el único que se muestra en la palabra que estaba casado. Pero entonces, ellos se acostumbraron a convivir con Cristo. Pero ahora Jesús, después de todo ese tiempo, Jesús se despide, hermanos. Jesús se despedía de ellos. Por lógica, eso generó una tensión. Eso generó un problema, porque ellos no le verían más. Jesús está entonces a punto de partir. ¿Sí? Ahora es donde entra, como les decía yo la semana pasada, el segundo tomo, la segunda parte. ¿Sí? Lucas escribe una segunda parte, pero si usted se fija, menciona a un destinatario principal. ¿Está de acuerdo? La Reina Valera dice, oh Teófilo, oh Teófilo. Comencemos por ese nombre, hermanos, y comencemos desde ahí, porque aún esto ha generado controversias
y distintos comentarios. Teófilo, hermanos, palabra griega, es una palabra griega compuesta. Teo, que significa Dios, y filos, que significa amado. Si lo unimos, significa entonces amado de Dios. Hay quienes dicen, hermanos, que Teófilo no era un hombre. Hay quienes dicen que Teófilo, o cuando Lucas dice, oh Teófilo, se refiere a toda la iglesia, ¿sí? Porque en teoría, toda la iglesia debe ser amada de Dios y toda la iglesia debe amar a Dios, ¿sí? O Teófilo. Hay quienes dicen entonces que se refiere a toda la iglesia, que dirigía este documento a todos los que ahora eran hijos de Dios. Sin embargo, hermanos, la Biblia se defiende sola y el contexto general nos va a ayudar mucho a eso. Rápidamente, yo le voy a pedir, ¿alguien busque Lucas 1:4? Otra persona, por favor, busque Hechos 23:26. Alguien busque Hechos 24:3. Y uno más busque Hechos 26:25 para amarrar el punto acerca de lo que es el contexto general. Les escucho. Lucas 1:4. ¿Fuerte? Ok. Lucas 1:1. Ok. Versículo 3. Eso es lo que yo buscaba. Fuerte, hermana. Excelentísimo Teófilo. Ok. Hechos 23:26. Excelentísimo gobernador Félix. Hechos 24:3. Muy bien. Perfecto. Hechos 26:25. ¿Qué vemos en común, hermanos, en todos los textos que leímos? Excelentísimo se refiere o se dirige a una persona, ¿sí? A una persona, pero si igual se dieron cuenta, no es a cualquier persona, ¿sí? Excelentísimo, hermanos, se refiere a una persona, pero que era con una autoridad, que era alguien importante. La palabra griega, hermanos, para excelentísimo es la palabra kratistos. Kratistos. Esa palabra era usada para un romano de alto rango, para un romano que era considerado un noble. Entonces, el destinatario principal es Teófilo. Muy probable, hermanos, un cristiano nuevo, un cristiano que ahora pertenecía a la familia de la fe, pero que era un cristiano que tenía mucha influencia, tenía capacidad económica para apoyar el ministerio. Entonces, a este hombre, a Teófilo, le recuerda primero todo lo que escribió en su primer documento, que también va escrito originalmente a él. Menciona todas las cosas que Jesús comenzó. Todas las cosas que Jesús comenzó. ¿Qué comenzó en el Evangelio Jesús? Comenzó, hermanos, la obra de redención y comenzó, hermanos, la obra de evangelismo. La obra de redención Jesús la termina, ¿están de acuerdo, hermanos? Pero el evangelismo no, hermanos, no ha terminado. Entonces, Lucas está manifestando que era necesaria una transición, que era necesario un cambio, todo esperando una promesa. ¿Cuál promesa, hermano Eri? Juan, capítulo 14, versículos 26 y 27, por favor. Juan 14, 26 y 27.
Muy bien. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien al Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se asusten, no se preocupen, no se turben, no se estresen, no se impacienten. Mi Padre les enviará a alguien en mi nombre. ¿Por qué Cristo les está diciendo todo eso, hermanos? Porque, insisto, ellos se habían acostumbrado a Él. Y ahora no va a estar Él con ellos. Y Jesús sabía que ellos, como nosotros, en determinado momento nos sentiríamos solos. En momentos de problemas, en momentos de aflicción, en momentos de angustia, nos sentiríamos solos. Entonces Cristo les dice, no se preocupen, ya no voy a estar yo, pero no van a estar solos. Yo me imagino, hermanos, que los discípulos no entendían. Los discípulos no comprendían a qué se refería Jesús, porque Jesús, hermanos, les había enseñado. Jesús los estaba capacitando. Pero ahora Cristo les dice que tiene que ir al Padre, que Él se va, que ahora vendrá en su nombre el Espíritu Santo. Ahora vendrá este que les enseñaría. Ahora vendría este que les recordaría sus palabras. Ahora vendría este, hermanos, que estaría con los discípulos en lugar de Cristo. A mí este pasaje en sí, hermanos, y lo que enseña aquí la palabra del Señor, me queda increíble. Porque mucha gente puede decir, pues qué mejor que Cristo estuviera. ¿Sí? Pero si somos sabios, hermanos, y si somos entendidos, Cristo hasta cierto punto estaba limitado en su cuerpo. ¿Está de acuerdo? Aunque su poder, su potestad y gloria podía adivinar los pensamientos de los demás, su cuerpo lo limitaba a un solo lugar. ¿Se acuerdan? Entonces, Cristo les está dando una promesa increíble. Y Cristo les está diciendo, yo me voy. Pero en mi nombre llegará otro que esté con todos ustedes al mismo tiempo. Que esté con todos ustedes a donde quiera que vayan. Hermanos, vamos a suponer que aquí llega pues un relevo. Jesús comenzó, Jesús inició, pero si ustedes están de acuerdo conmigo, hermanos, los apóstoles aún no estaban listos. ¿Qué lo comprueba? La palabra misma. ¿Por qué no estaban listos? Porque si hubieran estado listos, todos los discípulos hubieran estado con Cristo al pie de la cruz. ¿Están de acuerdo? Pero no estaban listos. ¿Y qué lo demuestra? Que huyeron. Que se disparcieron, ¿es la palabra correcta? ¿Ah? Dispersaron, esa es la que buscaba. Gracias, Leo. Se dispersaron. Se fueron. No estaban listos. Ya conocían, ya habían visto, pero no estaban listos. Ellos convivieron con Cristo. Ellos vieron las obras de Cristo. Ellos recibieron las enseñanzas de Cristo, pero no estaban listos. Aún no estaban equipados totalmente, hermanos. ¿Por qué? La misma Biblia lo dice. Porque de pronto todavía buscaban seguir en sus propias fuerzas. Buscaban seguir en lo que ellos pensaban que dominaban. Tanto que la Biblia nos presenta cuando el Señor no está, que Pedro había vuelto ¿a dónde, hermanos? A la pesca. ¿Por qué? Bueno, ya no está el maestro y yo para lo que sirvo es para pescar. Vuelvo a lo mío. Siendo que Cristo mismo le había dicho que ya no sería pescador de peces, sino que ahora él lo haría pescador de hombres. Ahí nos muestra entonces que aún no estaban listos, que aún no estaban completamente preparados, que todavía, hermanos, contaban con sus capacidades. Ahora entonces Cristo entregará la carga a 11 discípulos. Hermanos,
a 11 personas ordinarias, simples personas con deseos de servir, pero que ahora estarían esperando la promesa. Estos 11 eran comunes y corrientes como nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, debía enseñar todas las cosas del reino de Dios a pescadores como Pedro, Andrés y Santiago, a un recaudador como Mateo, a un celote, hermanos, como Simón, entre otros oficios. El Espíritu Santo debía enseñarles a esas personas cuál sería ahora su trabajo, decía John MacArthur. Ahora serían capacitados para un trabajo que iría más allá de su imaginación, más allá de la imaginación que ellos pudieran concebir. Hermanos míos, Hechos, el libro de Hechos nos va a capacitar. Y yo les hago una promesa. Si usted es nuevo en el Evangelio, si usted no sabe casi nada del Evangelio, el libro de Hechos será para usted, mi hermano, lo que se conoce como alimento básico. Usted va a aprender un montón de cosas. Pero si usted ya tiene tiempo en el Evangelio, usted también recibirá alimento. Yo le aseguro, hermanos, que usted recibirá alimento porque Hechos lo va a convencer de su pecado. Hechos lo va a convencer de pecado. A través del estudio de Hechos, vamos, hermanos, a reconocer que realmente no hacemos lo que debemos hacer. Y aquí lo vamos a ver. Aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, vamos a través de la Escritura y por medio de la Escritura a reconocer que no hacemos lo que debemos hacer. Porque Cristo, hermanos, nos dio mandamientos. Y aquí voy a entrar a algo bien importante. Hechos 1:2. Gracias. Cristo dio mandamientos, hermanos. Miren, todo hijo de Dios, todo discípulo de Cristo, todo nacido de nuevo, lo que decía ahorita Cristian al iniciar, tiene un mandamiento. No necesita estar parado arriba de un púlpito. No necesita hacer o tener un llamado a predicar arriba de un púlpito. Todo nacido de nuevo tiene que llevar a los que lo rodean las buenas nuevas del Evangelio. A los que lo rodean. Porque son parte de la promesa. Porque todos, mis hermanos, los que somos hijos de Dios, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, todos los que somos hijos de Dios estamos esperando una promesa. Estamos esperando la promesa. ¿Cuál, hermano Eri? Que Cristo volverá. Cristo volverá, hermanos. Cristo va a volver. Pero todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo, todo aquel que se dice cristiano, tiene un orden, tiene un mandamiento. Y la misma escritura lo dice. Cuando Cristo vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, Cristo va a volver. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué es eso, hermano Eri? ¿Hallará fe? La fe viene por el oír. Y por oír la palabra de Dios. ¿Y quién tiene que predicar la palabra de Dios? Nosotros, el pueblo de Dios. Es un mandamiento para nosotros. ¿Hallará fe en la tierra? Es decir, ¿será desparramado el evangelio? ¿Será distribuido el evangelio? ¿Habrá cumplido sus hijos con la comisión que el Señor dejó? ¿Qué está queriendo decir Lucas, hermanos? ¿Qué está queriendo expresar Lucas? Que debemos predicar, que debemos compartir. Pero ahí le va, hermano, algo muy importante. Usted se ha puesto a pensar, y espero que sí, ¿por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué es importante que estudiemos la Biblia?
¿Por qué es importante que aprendamos la Biblia? ¿Por qué, hermanos? Díganme, por favor, razones de por qué debemos estudiar la Biblia. Muy bien. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría? Ejemplo de cocina. Si mi hermana Emilia le dice a su hija, oye, haz una sopa de coditos. Y la hija le dice, ¿quieres hacer una sopa así? Y le dice la hija, ¿y cómo se hace? Y Emilia le dice, no sé, pero sé que hay sopa de coditos. Y sé que está muy buena. ¿Y tú la has hecho? ¿No? Entonces, ¿cómo sabes? Entonces, ¿cómo me dices? Entonces, ¿cómo quieres? Si tú misma no lo sabes. Hermanos, el Evangelio es lo mismo. No podemos predicar lo que no sabemos. No podemos enseñar lo que no conocemos. No podemos instruir lo que no hemos aprendido. Esa es la importancia y ese es el por qué, hermanos, estudiamos las Escrituras. Y es lo que aprenderemos aquí en Hechos. Yo les he dicho, hermanos, a más de uno de ustedes, a más de uno, para predicar el Evangelio, tú tienes que saber lo que es el Evangelio. Para compartir el Evangelio, tú tienes que prepararte acerca del Evangelio. Es algo lógico, ¿sí? Y usted puede decir, hermano Eri, pues es que ya hace mucho. Oh, hermanos, realmente no sabemos casi nada. Me gusta mucho una frase de Sujel Michelin que dice que hay tantas cosas que no sabemos, ni siquiera que no sabemos. Y es cierto, hermanos. Yo les hago una pregunta abierta. No me respondan. ¿Quiénes y cuántos vieron el tema de Dago el miércoles? Tengo 31 años en el Evangelio. Y la enseñanza que dio Dago de un texto que él mismo explicó al inicio, diciendo, yo sé que todo el mundo va a decir, ya lo conozco, ya lo sé. Yo al inicio, cuando Dago dijo eso, dije yo, incluso ya lo prediqué. Hermanos, fue luz para mi vida. Al extremo de que casi nunca lo hago y le mandé un mensaje a Dago, hermano, gracias por el tema. Yo no sabía lo que Dago nos enseñó con respecto a la copa. ¿Y por qué Cristo le dijo a los discípulos, ustedes creen que pueden tomar esta copa? O sea, no saben lo que dicen. Y yo decía, pues fue una copa. Sería por lo que iba a sufrir. No, hermanos. Pero no se los voy a platicar para que escuchen la prédica. Porque sé que muchos no lo hicieron. Pero es bien recomendable. Y vuelvo al tema. Yo les he dicho a muchos, tienes que prepararte para compartir el Evangelio de Cristo. Tienes que prepararte. Hay personas, hermanos, que yo conozco, y lo voy a poner entre comillas, en su ministerio, tienen 25 años predicando lo mismo. Lo mismo. 25 años que salieron de la cárcel y que ahí en la cárcel el Señor los iluminó y que en la cárcel transformó su vida el Dios y que de las drogas ahora andan esto y lo otro y aquello. Lo mismo, hace 25 años. ¿Cuál es la diferencia? Pues que predican en muchos lugares. Lo mismo. ¿Es importante? Sí. ¿Es malo? No. Tal vez, hermanos, atraigan o llamen la atención de alguien, pero no edifica. No edifica. Entonces, ¿qué debo hacer, hermano Eri? Prepararme la palabra. Ya mi testimonio, gloria a Dios, y qué bueno que Dios me transformó, y qué bueno que Dios me cambió. Pero dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Yo no puedo vivir de un milagro de hace 25 años. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ese es el error que muchos cometemos. Ese es el error que muchos cometen.
No, es que es parte de mi testimonio. Oiga, hermano, ¿me deja ir a predicar mi testimonio? Pues ¿para qué? Si aquí somos una iglesia. Si aquí ya hemos nacido de nuevo, predíquelo en el mundo. Pero también aprenda la palabra. Porque el mundo necesita no su experiencia, no su testimonio, necesita lo que le pasó a Cristo. Porque el que transforma es Cristo. El que dio su vida es Cristo. El que sufrió es Cristo. El que merece la honra y la gloria es Cristo. Y el evangelio, hermanos, debe exaltar la obra de Cristo, porque predicamos a Cristo. Y dijo Pablo, predicamos a Cristo y a este resucitado. Hermanos, para hablar la palabra, yo debo conocer la palabra. Y permítanme un ejemplo muy torpe aquí. Yo le puedo decir a mi hermano Julio, hi, good morning. Y si Julio me contesta con otra cosa, yo nomás sé decir, hi, good morning. Julio es bilingüe, Marvin lo sabe, domina el inglés, Iván, Cristian, no sé quién más. Yo no sé. No conozco. No domino el idioma. Yo no puedo establecer una plática con Julio en inglés porque no lo conozco. Hermanos, hablar de la palabra es lo mismo. Yo debo conocer la palabra para yo después poder compartir lo que dice la palabra. Debemos prepararnos correctamente para poder, hermanos, transmitir un mensaje apropiado. Y yo se los he dicho también. Para poder predicar, hermanos, no es predicar por predicar. Hay que estar listos. Y alguno de aquí podrá estar pensando en su mente, ¿porque usted lo dice, hermano Eri? No, porque la Biblia lo dice. Primera carta a Timoteo. Primera a Timoteo 3:6. Fuerte, por favor. Gracias. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito, neófito. ¿Qué significa neófito, hermanos? ¿Cómo? Literalmente significa fruto nuevo. Literalmente significa nuevo brote. Se refiere a una persona recién compartida que aún es espiritualmente inmaduro y necesita formarse. ¿Por qué no puede predicar un neófito? Porque está nuevo, porque es un fruto nuevo, porque es un nuevo brote, porque necesita formarse. ¿Por qué no? Porque no está listo. ¿Está mal? ¿No se puede? ¿Es imposible? No. ¿Pero qué va a enseñar? ¿Qué va a transmitir? Hermanos, el evangelio no es un juego. En Hechos lo vamos a ver más adelante. En Hechos vamos a aprender, hermanos, más adelante, cómo cada persona que Dios usó, lo fue preparando, lo fue formando, lo fue moldeando, hermanos. De ahí el problema en muchas ocasiones. De ahí, hermanos, el problema muy común en la actualidad, que de pronto, por las ganas o deseo de servir, se levantan obras, pero luego caen. ¿Por qué? Porque no hay preparación, porque no hay un respaldo espiritual ni académico, hermanos. No, es que el Señor me llamó y yo estoy seguro que el Señor me dio un llamado a pastorear una iglesia, esto y lo otro, pero tienes 5 meses, tienes 6 meses, tienes un año. ¿Qué vas a enseñar? No, lo que el Señor hizo en mi vida, no, la gente, el Señor hizo en tu vida, la gente necesita palabra de Dios. De otra manera no será más que un ciego guiando a otro ciego. Eso es uno de los problemas actuales, hermanos, de veras. Y es algo de lo que adolecen varias iglesias.
una ignorancia de la palabra de Dios. Pongan atención aquí, por favor, hermanos, porque esto puede causar confusión. Porque alguno de ustedes puede decir, hermano Eri, pero usted nos ha enseñado que cuando uno viene a Cristo, cuando uno reconoce a Cristo como soberano, en ese momento estamos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero hacer algo para el Señor, quiere decir que si no estoy preparado, no tengo el respaldo del Espíritu Santo. La gente en ocasiones, hermanos, en iglesias, se la vive porque se le ha mal enseñado esperando una promesa. ¿Están de acuerdo? No es que algún día tú sigue preparándote, tú sigue aprendiendo, porque en algún momento va a llegar a tu vida el Espíritu Santo. Error. El Espíritu Santo llega a tu vida en cuanto reconoces a Cristo como Señor y Salvador, en cuanto naces de nuevo. ¿Cuál es el problema entonces, hermano Eri? Dice el pastor David lo siguiente: ciertamente el Espíritu Santo ya mora en cada creyente. El problema no es que necesitemos más del Espíritu Santo. El problema es que el Espíritu Santo necesita más de nosotros. Esa es la verdad, hermanos. Ahí está el Espíritu Santo. Pero no le das herramientas de dónde agarrarse. No le das herramientas de dónde tomar. ¿Sí, hermanos? Ahí está. No es que necesites más de Él, es que Él necesita más de ti. ¿Y cómo, hermano Eri? A través de la palabra. A través del estudio de la palabra. Yo quiero hacerles un reto, hermanos. Y piénsenlo, por favor. Sean honestos con ustedes solos. ¿Cuántas prédicas escucho a la semana? ¿Cuánto tiempo paso en el estudio de la palabra de Dios? ¿Cuántas horas o cuánto tiempo durante la semana yo hago o separo un tiempo para tener un devocional con Dios? Nada más yo y Él. ¿Cuánto tiempo invierto en una oración con el Señor? Pónganse a pensar, hermanos, y ustedes solos tendrán la respuesta de qué tanto están comprometidos con el Señor. Ustedes solitos, y no se pueden engañar a ustedes solos. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si ustedes, mis hermanos, ya se dieron cuenta, por eso yo les decía, Hechos nos va a dar a entender, hermanos, y nos va a confrontar, a aceptar que realmente no hacemos lo que debemos hacer. Y algunos de ustedes ya dijo ahorita, ay caramba, es cierto. La única prédica, pues es el miércoles. Y a veces, pues como estoy tan ocupado, ni la del miércoles. De ahí en más, leer la Biblia. Híjole, pues no, me levanto, me voy al trabajo, me voy a la escuela, me voy a esto. Pues no leo la Biblia. Oración con Dios, pues nomás cuando nos iba a chocar el carro que, ay Señor, gracias. Y ya, no hay relación, no hay comunión. Por lo tanto, hermanos, no hay dínamo, no hay chispa, no hay ganas. Por eso andamos los cristianos por ahí, hermanos, dando lástima. ¿Sí? Por eso llega cualquier persona con cualquier otra idea. Ah, pues es que sacó una Biblia, hermano. Sacó una Biblia y empezamos, pues ahí decía nuevas revelaciones. Y luego traía otro que decía que las perlas, no me acuerdo cómo se llama. Y luego de repente dijo que, pues, que una atalaya. Y traía a Jesús ahí, hermano. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios que servimos. No conocemos al Dios que servimos. Creo en Dios, sí, pero no lo conozco. No lo conozco. Hermanos, el ser humano y sobre todo el nacido de nuevo va a experimentar un problema real en su vida. No le extrañe. El ser humano, hermanos, por naturaleza busca con quién identificarse.
Pero el cristiano, el nacido de nuevo, tiene un problema porque está en medio de dos reinos distintos, dos mundos distintos, dos formas de ver las cosas distintas. Muchas veces, hermanos, eso limita a la persona. ¿Por qué? Porque el creyente, el nacido de nuevo, ya tiene todo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no tiene todo de nosotros. Hechos 1:3. Gracias. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esperando una promesa se llama el tema. Permita que le explique esta parte, hermano. Porque yo le acabo de decir de un problema para el cristiano. Jesús había dicho que resucitaría, ¿se acuerdan? Y se lo había dicho a los apóstoles. Era una promesa. Pero sus discípulos lo olvidaron. ¿Sí? Entonces la Biblia, ahora Lucas, en Hechos, dice, después de haber padecido, después de que sucediera, hermanos, todo lo que Cristo les había advertido, después de todo su sufrimiento, después de todo su muerte de cruz, después de la sepultura, ahora Cristo, hermanos, se presenta y se va a presentar, hermanos, dejando pruebas de su resurrección. ¿Sí? Cristo lo hizo durante 40 días. A los que les gusta la escritura, están ya recordando para este momento. Cristo resucita, la primera que lo ve, ¿quién es, hermanos? María. Cristo se presenta a María en el mismo sepulcro. Juan 20:16, no lo busque, apúntelo nomás. Después Cristo se presenta a sus discípulos, Juan 20:19. Más adelante, Cristo se presenta a 500 personas a la vez. Primera de Corintios 15:6. Hermanos, lo que Cristo quiere es que no debe quedar duda. No debe quedar duda. Cristo quiso dejar bien en claro la evidencia. ¿Por qué era tan importante esto? Los que sí estudiaban, y lo pongo entre comillas, que eran los fariseos, habían lanzado una advertencia al gobernador romano, ¿se acuerdan? Cuando dijo, cierren, dijeron los fariseos, pongan guardia, porque como este dijo que iba a resucitar, lo más seguro es que los discípulos se van a robar el cuerpo. ¿Sí? Eso estaba no en la mente de los discípulos, que ni siquiera se acordaron, en la mente de Cristo. Y por eso el Señor dice, tengo que dejar pruebas indubitables, es decir, que no haya duda, que nadie tenga duda, que nadie diga que es un invento. Pruebas indubitables. La palabra original, hermanos, significa literalmente una señal segura. Significa también una prueba infalible. Esperando la promesa se llama nuestro tema, hermanos. Los discípulos y nosotros tenemos la promesa de un reino venidero. Dicen amén. No me asuste, dicen amén. Tenemos la promesa de un reino venidero. Un reino que habremos de conocer. ¿Sí? Hermanos, todavía, fíjese el amor de Cristo, ¿eh? Aparte de todas las pruebas indubitables, aparte de todo lo que había pasado, aparte de todo lo que había sucedido, aparte de todo lo que había sufrido, aparte de presentárseles, dice la Biblia que Cristo, hermanos, habló 40 días más del reino de Dios. ¿Sí?
Así de importante es la resurrección para nosotros. Así de importante era para Cristo dejar pruebas, que se supiera correctamente, hermanos, que se hablara correctamente los hechos que habían ocurrido. Cristo no solo se les aparecía, no solo se presentaba, no, hermanos, Cristo seguía enseñando. Y la Biblia lo dice en Hechos, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Lo vamos a aprender. Pero por lo pronto, nada más te voy a decir esto. Hay al menos 30 versículos en la Biblia que hablan sobre el reino de Dios. Al menos 30. Pero vamos a uno. Lucas 12:32. Alguien que no haya leído. Lucas 12:32. Fuerte. Gracias, Leo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hay una promesa, mis hermanos. El reino es para nosotros. Tú y yo estamos esperando el cumplimiento de esa promesa. Tú y yo estamos esperando la promesa. El detalle es que hay que esperar. Pero debemos aprender algo muy importante. Y vuelvo a lo que te decía hace ratito. El Hijo de Dios tiene una presión constante. Porque el cristianismo, hermanos, constantemente tiene una disyuntiva. Vivimos entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de los hombres. Dos reinos, hermanos, con intereses distintos. Porque ahora tú y yo, y eso es mi deseo, y eso espero, ahora tú y yo pertenecemos al reino de Dios. ¿Sí? Pertenecemos al reino de Dios, pero vivimos en medio del reino de los hombres. ¿Sí o no? Vivimos aquí, hermanos. Hay mucha información acerca del reino de Dios. John Stott dice lo siguiente: el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es gradual en su expansión. El reino de Dios tiene que ver con la eternidad. Este reino es para los hijos de Dios. Lo que decía Cindy esta mañana al inicio. Este reino es para los que le sirven, para los siervos de Jesucristo. Este reino es para aquellos que han dejado en sus manos su vida. Cristo les dice esto, hermanos, porque sabe que es importante. Porque sabe que mientras los discípulos, hermanos, estarían esperando la respuesta, ¿sí? Hay otros que también, hermanos, esperamos la respuesta. Entonces, ¿cuál es lo malo, hermano Eri? Que tristemente, repito, hay muchos que están esperando la promesa del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino eterno. Están esperando la promesa, pero completamente acostumbrados al reino de los hombres. Hermanos, espero el reino de Dios, pero estoy acostumbrado a vivir en el reino de los hombres. Sus vidas, hermanos, están completamente impregnadas de cosas terrenales. Es una tristeza, hermanos. Esperando la promesa. Esperando la promesa del reino. Pero en vez, hermanos, de esforzarse, en vez de estudiar, en vez, hermanos, de interesarse por las cosas de Dios, se la pasan en cosas terrenales. Se la viven en cosas terrenales. No invierten tiempo para el espiritual. Eso sí. Se sabe la película de moda, la novela de moda,
la canción de moda, la obra de moda, completamente impregnados. Durante la semana, hermanos, no hay tiempo para lo espiritual. Durante la semana no hay tiempo para aprender del reino de Dios. Durante la semana no hay interés por estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué, hermano Eri? Porque nadan cómodamente en las aguas, hermanos, en la corriente de este mundo. Transformados, dijo Pablo. ¿Lo recuerdan? No os conforméis, dijo Pablo. Dice el hermano Charlie, no os hagáis. Hermanos, es una tristeza, pero está pasando. Esa es la razón por la que muchos no están preparados. Simplemente no están preparados. ¿Y qué es lo que sucede? Que luego ahí andan desesperados. Andan desesperados, ¿qué haciendo? Queriendo demostrar lo que no son. Esto duele, pero es verdad. Queriendo demostrar lo que no son. ¿Cómo? Con actividades. Para que me vean, para que sepan, para que piensen. Pero realmente, hermanos, no esfuerzan. El libro de Hechos, hermanos, nos va a edificar. El libro de Hechos, hermanos, nos va a enseñar a depender y obedecer. Pero el libro de Hechos también nos va a enseñar a esperar, hermanos. A esperar. Hechos 1:4. Muy bien. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Les puse esa frase porque me gustó, hermanos. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. Y es cierto. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero es lo más seguro. Al principio del tema, esa fue mi introducción, hermanos. Que los cristianos, las personas, batallamos mucho para esperar. Batallamos mucho, hermanos, para obedecer. Sobre todo, insisto, al día de hoy, donde nadie quiere seguir reglas ni órdenes. Hace unos meses vi una nota en una escuela preparatoria. Desde que yo recuerdo, en las preparatorias había reglas, normas, reglamentos, donde, por poner un ejemplo, los jóvenes varones, pues con su cabello corto, ah, con sus zapatos, su uniforme, esto y lo otro y aquello. Y toda la vida había sido así, hermanos. Y de pronto a alguien se le ocurrió la famosísima frase de que yo no estudio con el pelo. Me gustó mucho la respuesta que dio el director de un bachilleres. Y le dijo, no es por eso. Y le dijo a los padres, simplemente los muchachos tienen que aprender a obedecer órdenes. Tienen que aprender que hay reglas. Tienen que aprender que hay normas. Tienen que aprender que hay principios. No es porque estudien o no con el pelo. Pero hermanos, vivimos en un mundo donde nadie quiere seguir reglas ni órdenes, menos ser mandado. O sabe una cosa, Cristo dio órdenes, Cristo mandó y aplican el día de hoy y aplican para la iglesia y debemos someternos y debemos sujetarnos y debemos obedecer, hermanos. Aún de esta iglesia, hermanos, se ha ido gente que no ha querido obedecer. Ya no digamos una orden, un consejo. Un consejo. ¿Por qué? Por desesperados. Por no saber o por no querer esperar. Pero sobre todo, hermanos, eso es algo que me consuela. La gente se va de este lugar porque no le interesa aprender. Así de fácil. Hay gente, hermanos, que llevan años asistiendo a un lugar, pero siguen siendo ignorantes.
Porque incluso, hermanos, pueden decir que conocen la palabra, pero no han aprendido a aplicarla. Es triste, pero es verdad. Conocen la palabra, pero no la aplican a su vida. Hermanos, este versículo 4 trajo mucha paz a mi vida, sobre todo esta semana, porque el Señor está dando una orden que pudiera parecer ilógica, y más para nuestros tiempos, donde somos desesperados. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, que no se fueran, ¿sí? Que no hicieran nada, en otras palabras. ¿Y por qué digo que trajo paz? Porque muchas veces, hermanos, he sido cuestionado por no tener más actividades. Es que ¿por qué no haces más? Es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué el otro? Cristo les dijo aquí a sus discípulos, en otras palabras, insisto, no hagas nada. No te vayas de Jerusalén. Es un mandato extraño, pero también no quiero que se confunda. Porque hoy no aplica no hacer nada. ¿Sí? Pero no es lo importante hacer actividades, lo importante es estudiar la palabra. Eso es lo que sí debemos hacer. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Porque ya hemos sido, dice un autor, hemos sido embestidos del Espíritu Santo. Hermanos, yo estoy seguro que de este lugar llegará el momento en que saldrán de ustedes más que buenas ideas y buenos deseos. Saldrán acciones, acciones. De ustedes, hermanos, saldrán valientes que yo sé que me digan, ya lo preparé, ya lo hice, ya lo estudié, lo puedo compartir en la congregación, hermanos. Adelante, adelante. Sigamos en el texto, hermanos. El pasaje deja implícito algo bien importante. Los discípulos se creían que estaban listos. Los discípulos pensaban que estaban listos, pero debieran esperar una promesa. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Veinticuatro 24:49, hermanita. 24:49, sí. Muy bien. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este es el contexto bíblico, hermanos, de Hechos 1:4. Aquí es donde Cristo hace la promesa. Se está hablando de poder, mis hermanos. Y yo espero ser claro en este punto, porque a todos nos ha pasado, y más a los que nos gustan los deportes. ¿Sí? De pronto vemos en las carreras, estamos ahí en la meta, en la salida, y más los chamacos. Ya los que somos más viejos, pues ya somos más cautelosos. Pero los chamacos están que se queman, hermanos, porque avienten el pistolazo, el chicharrazo. De hecho, acabamos de correr una carrera jueves, el jueves, y estábamos 3 compañeros, dos, dos y otro conmigo, y me decía uno de ellos, hijo Don Eri, ya va a pitar, hijo Don Eri, y se movía, Don Eri, y está listo Don Eri, y ya va a pitar Don Eri, y ya quiero que empiece Don Eri, y yo le decía, ya va a empezar, hijo, tranquilo, ya está listo, sí, sí, ya Don Eri, y lanza el rector de la escuela el chicharrazo, ¡pip! Para los que conozcan, es el estadio, y a la vueltita, 500 metros, está la calle Costa Rica. Ayer a dar la vuelta. Bueno, hermanos, pues este muchacho salió disparado. Y en la Costa Rica dijo, ¡ay, ay, ay! Hasta ahí llegó. Ya luego terminó caminando, ¿verdad? Pero estaba desesperado. No supo esperar. Pero cuando salió corriendo, las evidencias mostraron que sus deseos
su buena voluntad, su buena fe, no era suficiente. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. En la vida espiritual es igual, hermanos. En la vida espiritual es igual. Y es por eso que Cristo dice, esperen, porque el poder no es de ustedes. El poder viene de lo alto. El poder viene de arriba. Debemos esperar la promesa, hermanos. Debemos esperar a que el Espíritu Santo nos capacite, hermanos. Nos prepare. A que lo que hablemos sea respaldado por su poder. Espiritualmente es a lo que se refería Cristo, hermanos. Al poder que solo da el Espíritu Santo. Cristo varias veces hizo referencia al Espíritu. Varias veces dijo que enviaría algo. Pero también les dijo varias veces que ahora ya no dependería del esfuerzo de los discípulos. Ya no dependería de su carne. Mientras preparaba esto, hermanos, vino a mi mente un evento en mi juventud. Yo tendría unos 4 o 5 meses que había llegado a la iglesia. Siempre he sido muy arrebatado, hermanos, desde chamaco. Y siempre he sido muy entrón. Y voluntarioso es la palabra correcta. Y yo me acuerdo que le dije a mi pastor Javier, dije, hermano, quiero hacer un evento. Y volteó y me vio, y a los que lo conocían, con su calma y tranquilidad, me dijo, ¿evento de qué, Heriberto? Digo, quiero hacer una campaña. Le digo, pero que sea de 3 días, hermano. Usted deje todo en mis manos, yo me encargo de todo. Dijo mi pastor, si tú dices, y me encargo, me acuerdo, hermanos, muy bien. Y mi esposa se acordara, todavía no éramos novios. Pero yo empecé a coordinar todo. Tenía meses, hermanos, 3, 4 meses. Y yo me acuerdo que dije, no, voy a hacer unos volantes y voy a repartir volantes, las invitaciones. Yo voy a decirle a tal hermano, yo primero predicar, ¿verdad? Se tiene que saber, hermano, se tiene que ver quién es el que lleva el control. Y me acuerdo que le dije a Eva, ¿qué opinas? Y dijo, pues yo opino que el cierre lo haga un hermano que respetábamos mucho en ese momento, Jonás. Pues el sábado yo pienso que pongas a él. Empezamos a pedir consejo con Eva, a mi esposa, oye, que era mi amiga en ese entonces, todavía no se lograba. ¿Qué opinas? Dijo, no, pues yo pienso que puede ser Miriam y luego puede ser... empecé a platicar y pedir opinión y todo. Yo no sabía prácticamente nada, pero yo tenía todo el deseo. Yo tenía todas las ganas. Yo quería servir a ese que me salvó, a ese que me rescató, a ese que estaba transformando mi vida. Para no hacerla más larga, hermanos, ni la iglesia fue. Ni la iglesia fue. 7, 8 personas. Fracaso total. Eso me frustró. ¿Por qué? Por ignorante. Por pensar que eran mis fuerzas como en lo secular, donde yo movía, yo dirigía, yo guiaba y todos me seguían. Lo voy a pasar a la iglesia, es lo mismo. Y vine con todos mis compas del campito. Y órale, los invito y para que vayan y esto y lo otro. ¿Qué pasó? ¿No me respaldó el Espíritu Santo? ¿No estaba conmigo el Espíritu Santo? ¿Todavía no llegaba el Espíritu Santo? No, hermanos. No. Había que esperar. Había que esperar porque el poder llegaría de lo alto. No era el momento. Hermanos, pensamos muchas veces que podemos hacer algo y apoyar. Pensamos que nuestras intenciones son buenas y muchas veces así es. Pero si usted no se prepara, no se capacita, no aprende, muchas veces, hermano, sus buenos deseos no van a estar amoldados a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo fue enviado a la tierra para seguir la obra de Cristo. ¿Sí?
El Espíritu Santo, hermanos, fue enviado a la tierra para guiarnos. Así que no sirve de nada, créamelo. No sirve de nada que usted se esfuerce, se entregue y se aplique si el Espíritu Santo no respalda su plan. No sirve de nada si usted lo quiere hacer con sus propias fuerzas. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo se encargue. Dejemos que el Espíritu Santo tome el control. Dejemos que sea el Espíritu Santo y su obra la que transforme nuestras vidas. Y voy sobre el final, hermanos, del día de hoy. Los discípulos debían esperar unos días para entrar en acción. Hechos 1:5. Aquí terminamos. Hechos 1:5. Gracias. Vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí vamos a terminar, hermanos. Aunque realmente va a ser el comienzo para la próxima semana, ¿eh? Hace años, los que tienen más tiempo en la palabra, recordarán que había un cantito que decía, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. ¿Se acuerdan, hermanos? Y había un hermanito que cuando lo cantaba, a mí me daba mucha risa, porque le hacía así. Y yo me lo imaginaba como el Espíritu. Era ignorante, hermanos. Y también él, porque es un canto que no corresponde. Pero decíamos, ven, ven, ven y apodérate de mí como si estuviera afuera. ¿Sí? Como si fuera como en el Antiguo Testamento, donde la Biblia presenta al Espíritu Santo que bajaba hacia una obra y volvía al Padre. ¿Sí? Bajaba, pero solo con un propósito específico. Bueno, hermanos, Cristo ahora está diciendo que sería diferente. Ahora es diferente, hermanos. Seréis bautizados. Es cuestión de esperar. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento y bajo la gracia que tú y yo vivimos, el Espíritu Santo no iría y vendría. El Espíritu Santo está en nosotros. Está en ti y en mí. Y yo se los voy a enseñar más adelante, hermanos, porque Hechos lo enseña. Pero yo hoy quiero que se lleve esta seguridad. Los discípulos esperaron 10 días esa promesa. Nosotros ya la tenemos. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. No está solo en algunos. No es para solo unos cuantos. No es selectivo, hermanos, no. El Espíritu Santo es para todo aquel que ha recibido a Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, y el poder del Espíritu Santo es una experiencia que solo tiene un hijo de Dios. El Espíritu Santo, escuche, es cumplimiento a las palabras de Cristo, pero que Dios había dicho a sus profetas. Terminemos este tema. Joel 2:28. A ver si es cierto que son tan rápidos. Joel 2:28. Hasta ahí, hermano. Porque lo que me interesa es la primera parte. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre, ¿qué, hermanos? ¿Sí? Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Aquí la palabra original de profetizar, hermanos, es la palabra hebrea nava, que significa dar un discurso simple. No se trata de cosas sobrenaturales. Y profetizarán, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, aquí está la promesa del Espíritu Santo. Aquí está la promesa para la iglesia. Si tú al día de hoy eres un pecador arrepentido, si al día de hoy Cristo es tu soberano, si al día de hoy tú has reconocido como Señor y Salvador y buscas agradar a Cristo en tu vida, ya el Espíritu Santo mora en ti. Dice el pastor Juan Mabás, no puede haber un nuevo creyente
sin tener el Espíritu Santo. Si no lo tiene, es porque simplemente aún no es creyente. La Biblia lo dice, hermanos. Hoy lleves esa seguridad. Todos hemos bautizados por un mismo espíritu. Hemos sido, bautizados por un mismo espíritu. La Biblia también dice, el día que creíste fuiste sellado. La Biblia también menciona, ahora eres templo del Espíritu Santo. Y la Biblia también enseña, hermanos, nadie llama Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Así es. Lleves entonces la certeza, por favor. Lleves, hermano, porque hoy usted tiene que estar seguro. Debemos crecer, debemos avanzar. Agrega Juan Mabad lo siguiente. No busques, como muchos, la manifestación del Espíritu Santo. Busca el fruto del Espíritu Santo. Muchos buscan una manifestación en vez de buscar el fruto. ¿Sí? Busca el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Contra los cuales. Amén, hermanos. Pónganse en pie, por favor.